Cuando Maddie, de 8 años, salió a jugar, ni ella ni su familia esperaban que la niña se encontraría con un monstruo. Pero cuando se descubrió quién era realmente ese monstruo, lo que más sorprendió a todos fue que tenía solo 15 años. Madison Middleton nació el 5 de octubre de 2006 en Santa Clara, California. Era hija de Laura y Mike. Los padres de la niña se divorciaron poco después de su nacimiento, pero mantuvieron una buena relación. Incluso acordaron que la niña pasaría 3 días a la semana con su padre. Laura y Maddie se mudaron a Santa Cruz, un tranquilo vecindario diseñado específicamente para personas creativas llamado el Centro de Arte. Cuando se planificó esta zona residencial, el objetivo era alojar y unir a personas creativas. En ese momento, la madre de Maddie se dedicaba a la escultura y la pintura, y como los precios de la vivienda no eran demasiado altos, se mudaron al Centro de Arte. Todos se conocían en este lugar, y los residentes describían la zona como muy tranquila. Maddie era una niña alegre y despreocupada a la que le encantaba jugar y pasar tiempo con otros niños. Hacía amigos con facilidad y le encantaba ir a la escuela. Poco después del divorcio, el padre de Maddie se volvió a casar y tuvo un hijo en su nuevo matrimonio. Maddie se llevaba muy bien con la nueva familia de su padre. El 26 de julio de 2015, ocurrió una tragedia en la vida de la familia. Ese domingo, Maddie estaba en casa con su madre. A las 4 de la tarde, salió con su patinete para jugar con otros niños, pero se encontró sola en la calle, ya que los demás niños ya habían regresado a sus casas. A las 5 de la tarde, las cámaras del complejo residencial la capturaron montando en su patinete en el patio, alrededor de las 5:30 de la tarde. Sin embargo, ella nunca regresó a casa. Su madre la buscó por todas partes, y los vecinos la ayudaron, pero no pudieron encontrarla. A las 6 de la tarde, Laura denunció la desaparición de su hija. Lo primero que hizo la policía fue llamar al padre de Maddie para preguntarle si estaba con la niña. La policía siempre verifica esto porque hay muchos casos en los que el otro progenitor secuestra al niño. Sin embargo, en el caso de Maddie, esto era muy improbable. Ambos padres tenían una relación muy buena a pesar del divorcio. La policía registró la casa del padre, pero Maddie no estaba allí. Entonces, comenzaron la búsqueda y cientos de voluntarios se unieron a la policía para buscar a la niña. Al día siguiente, el 27 de julio, encontraron el cuerpo de Maddie en un contenedor de basura en el mismo vecindario del Centro de Arte. Mientras la policía examinaba la escena, ocurrieron eventos bastante extraños. Mientras buscaban, un chico de 15 años que vivía en el mismo complejo residencial les preguntaba a los policías si habían encontrado a la niña, si tenían un sospechoso o si habían encontrado alguna evidencia. La búsqueda duró solo un día, pero durante ese tiempo, el chico visitó la comisaría de policía 15 veces. Esto fue muy extraño. Cuando encontraron el cuerpo de Maddie, el chico también estaba presente. Cuando vio cómo la policía abría el contenedor de basura y encontraba el cuerpo, comenzó a huir, aunque nadie le había dicho nada. Fue muy sospechoso, por lo que la policía lo alcanzó y lo arrestó. La madre del chico también estaba allí y comenzó a gritar y rogar que liberaran a su hijo. Ha sido identificado como AJ González, de 15 años. Originario de Filipinas. Los vecinos dicen que era muy tranquilo y se implicaba en la vida del Centro de Arte, siempre dispuesto a ayudar. Además, hacía de canguro de los hijos de muchos vecinos y también paseaba a sus mascotas. Tenía muchos amigos e iba de excursión, participaba en actividades relacionadas con el arte y todo el mundo le quería, por lo que nadie creía que pudiera haber hecho daño a Maddie. Pero a pesar de que los vecinos intentaron impedir la detención,
el chico fue llevado a comisaría para ser interrogado. Al mismo tiempo, se realizó un examen forense y la causa de la muerte de Maddie fue el estrangulamiento. Tenía varias heridas en el cuerpo y signos de violencia. Se llegó a la conclusión de que murió por la posición en que la dejaron en el cubo de la basura. Se asfixió en esa posición cuando la dejaron allí. Cuando la dejaron en el cubo de la basura, la chica aún estaba viva. Al ser interrogada, la adolescente confesó todo. Sin mostrar ningún signo de remordimiento, a sus 15 años, violó y mató a Maddie. La policía estaba conmocionada. Les contó lo sucedido aquel domingo. AJ salió a la terraza del piso en el que vivía con su madre. Como ella trabajaba todos los días, ese fin de semana estaba solo en casa. Vio a Maddie jugando en el patio y decidió unirse a ella. Hablaron un rato y AJ le ofreció un helado. Le dijo que tenía que ir a buscarlo a la cocina de su casa. Maddie aceptó ir con él. Por supuesto, Laura le había enseñado a Maddie a no fiarse de los extraños ni a hablar con ellos, pero el problema era que AJ era alguien en quien ella confiaba. Jugaban juntos, él le enseñaba trucos con el yo-yo. Unas cuantas veces incluso la había cuidado cuando la madre de Maddie necesitaba salir por la noche. Así que Maddie incluso consideraba a AJ su amigo. Fueron a la casa, pero él no le dio helado. En lugar de eso, AJ atacó a Maddie. La violó, luego la hirió y, según él, intentó estrangularla, pero no lo consiguió. Después cogió bolsas de basura y metió el cuerpo en ellas, echó basura encima y la llevó a los contenedores. Después limpió el piso hasta que llegó la madre. Cuando comenzó la búsqueda de la niña, él estaba limpiando el piso donde la había matado. Al cabo de unas horas salió a ver qué hacían los vecinos e incluso colaboró en la búsqueda. Según la policía, al adolescente se le vio en las grabaciones de las cámaras de vigilancia en 3 ocasiones. La primera fue cuando arrojó el cuerpo de la niña, y las otras 2 veces ocurrieron después de que comenzara la búsqueda de Maddie. AJ intentaba mantenerse cerca de los contenedores de basura, tratando de evitar que alguien se acercara demasiado. Sin embargo, no podía permanecer allí las 24 horas del día. Además, su comportamiento era demasiado sospechoso. Después de investigar más sobre el adolescente, la policía llegó a la conclusión de que no era en absoluto como lo describían sus vecinos. AJ y su madre habían estado viviendo en ese lugar durante poco más de 2 años. Ninguno de ellos se dedicaba al arte, y no se sabía cómo habían logrado comprar esa vivienda. AJ estaba registrado en una clínica psiquiátrica y fue hospitalizado a petición de su propia madre. A los 12 años, había maltratado brutalmente a un perro. Según sus compañeros de clase, el niño tenía pensamientos suicidas. Los padres de una de las compañeras de clase se quejaron de él en la escuela, diciendo que AJ había acosado a la niña cuando iba a sus clases de piano. Otros estudiantes informaron a los maestros que el niño estaba planeando una masacre en la escuela. En ambos casos, el personal escolar no prestó la atención debida a estas advertencias. Después de su confesión y la recopilación de pruebas, se decidió que AJ sería juzgado como adulto debido a la gravedad de sus crímenes. El juicio comenzó en 2017. En noviembre de ese año, el adolescente afirmó su inocencia en el tribunal. Su abogado solicitó que no se le juzgara como adulto, lo que le habría dado una sentencia más corta, aproximadamente 10 años, ya que según la ley, los delincuentes juveniles deben ser liberados a la edad de 25 años. También intentaron que se le considerara inimputable debido a problemas de salud mental. La familia de Maddie estaba indignada, ya que consideraban que el adolescente era peligroso para la sociedad. Al principio,
los abogados defensores no lograron que se cumpliera ninguna de las dos solicitudes, pero el juicio de AJ continuó. El juez le dio la oportunidad de disculparse ante la familia de Maddie. Se le ofrecieron dos opciones: escribir una carta que alguien leería en el tribunal en su nombre o hablar directamente con la familia de la niña para expresar su arrepentimiento. Sin embargo, AJ no respondió a ninguna de estas opciones. En las audiencias, a menudo no respondía a las preguntas del juez y simplemente asentía con la cabeza. El juez consideró que esto era una señal de falta de remordimiento, ya que el adolescente no quiso aprovechar la oportunidad de pedir disculpas. El juez afirmó estar satisfecho de haber tomado la decisión de juzgarlo como adulto en lugar de como un menor. Pero en 2018, el curso del caso cambió drásticamente debido a una nueva ley. En California se aprobó una ley que establecía que ninguna persona menor de 15 años sería juzgada como adulto. No importaba qué crimen se hubiera cometido, desde vandalismo hasta asesinato, todas las personas menores de 18 años debían ser remitidas directamente a la Corte de Menores. Se supone que esta ley se promulgó porque muchas pandillas criminales utilizaban a menores para cometer asesinatos, evitando así penas tan largas como fuera posible. En algunos casos, los menores eran enviados a tribunales de adultos donde enfrentaban penas muy largas. Se creía que debido a su edad, deberían tener una oportunidad de rehabilitación. La nueva ley se aplicó a todos los casos en curso, incluido el caso de AJ González, por lo que fue remitido a un tribunal de menores. Esto generó muchas controversias, ya que la ley se creó para aquellos que se unieron a pandillas criminales a una edad muy temprana y se buscaba ayudarlos. Esta ley no debía aplicarse al caso de AJ y casos similares. Él no pertenecía a ninguna pandilla y era un adolescente común. Además, tenía una buena reputación entre sus conocidos, por lo que la fiscalía argumentaba que la ley no debería aplicarse en su caso. Pero dado que la ley oficial se aplicaba a todos los casos, AJ fue a juicio como menor. En 2019, se intentó iniciar un proceso de amparo, pero fue rechazado. El juicio se programó para 2020, pero debido a la pandemia, se pospuso hasta 2021. El 13 de abril de 2021, AJ se declaró culpable del asesinato de Maddie en su primer juicio en el Tribunal de Menores. Todos quedaron impresionados. En el Tribunal de Adultos, se había declarado inocente porque temía una larga condena. Pero sabiendo que en el Tribunal de Menores no recibiría una pena tan larga, admitió su culpabilidad. Fue acusado de asesinato y violación. Actualmente, AJ tiene 21 años y puede ser liberado cuando cumpla 25. Si lo hubieran juzgado en un tribunal de adultos, habría pasado el resto de su vida en prisión. La familia de Maddie expresó su descontento con la sentencia. No hicieron comentarios a la prensa directamente. Lo hicieron a través de un abogado. Los abogados dicen que intentarán cambiar la sentencia, pero es casi imposible. Como esta ley se aplica a todo el mundo, es probable que salga en libertad dentro de 3 o 4 años y siga haciendo vida normal. No se sabe si volverá a delinquir, ya tiene antecedentes penales, tendencias suicidas de las que ha hablado en la escuela y otras cosas. AJ tiene que recibir tratamiento psiquiátrico y someterse a pruebas para ver si puede integrarse en la sociedad. Este caso parece escandaloso por la condena que ha recibido el agresor. No se sabe si podrá volver a llevar una vida normal cuando salga en libertad. Tiene un rico historial hacia los animales, pensamientos suicidas y ha hablado de disparar. Todo esto hubo que tenerlo en cuenta antes de que pudiera salir de la cárcel. Se desconoce si se podrá encontrar algún resquicio legal para mantenerlo encarcelado. De momento, parece que no y que no tardará mucho en salir en libertad. Aún será joven,
aún tendrá la oportunidad de reintegrarse en la sociedad, pero nadie le dará a Maddie la oportunidad de volver a vivir. Y después de todo, ella solo tenía 9 años. Por supuesto, todo esto es muy duro para su familia. Siempre es duro en los casos que afectan a niños, pero en este caso hay un sabor a injusticia. Muy a menudo las leyes no están del lado de las víctimas.